Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y muy buenas tardes. Hoy hemos conocido que el físico roncalés Pedro Miguel Echenique será el futuro medalla de oro de Navarra, la máxima condecoración que ofrece el gobierno de nuestra comunidad. Hoy queremos analizar en nuestra tertulia con tres analistas, Jesús Barcos, Joseba Ciolaza y José Andrés Burguete, la importancia de esta distinción que alguna vez ha generado alguna polémica. Abriremos el programa con este asunto, pero hoy también vamos a conocer de cerca cómo viven algunos refugiados en nuestra comunidad. Muchos de ellos han huido de las bombas y de la persecución política. Esta tarde vamos a conocer a Sabat Bagirova, procedente de Azerbaiyán. Conoceremos las circunstancias en las que huyó de su país esta familia. Además, en nuestra sección de salud vamos a hablar del odio, por qué y para qué lo sentimos. El odio nos roba la paz, lo podemos eliminar de nuestras emociones. Y atención también, porque si les gusta el musical Cabaret, hoy vamos a sortear varias entradas para disfrutar de este musical que recala en el Palacio de Congresos y Auditorio Baluarte. La pregunta que les formulamos es: ¿en qué ciudad transcurre la acción de este espectáculo? Comenzamos. Tiempo de análisis de la actualidad. Jesús Barcos, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. ¿Has disfrutado de este puente o de este día intermedio? Puente no, día intermedio. Muy bien. Joseba Ciolaza, ¿cómo estás? Bienvenido, Joseba. Buenas tardes, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. También un poco de descanso sí, y retomamos descanso. la actividad, ¿no? Muy bien. Sí, sí, gracias por estar aquí. Gracias. Y hoy José Andrés Burguete, ¿qué tal, José Andrés? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Has disfrutado del Día de Todos los Santos en la medida de lo posible? Sí, hemos tenido un puente un tanto extraño porque tanto mi mujer como yo pues teníamos puente, pero mis hijos no. Por tanto, pues un disfrute a medias. Sí, pero sí, bueno, pero parcial, siempre viene bien ¿no? un parón. Para coger impulso, eso es. Y avanzar hacia adelante. Claro. Efectivamente, y disfrutar también de la lectura, del análisis de la actualidad, que desde luego está dando, valga la expresión, tanto juego en nuestro país. Hoy vamos a mirar en primer lugar a Navarra, luego veremos el resto de España. Pero en Navarra hoy hemos sabido que el físico Pedro Miguel Echenique será la próxima medalla de oro de nuestra comunidad. Se le reconoce sin duda su labor, que en su día ya fue reconocida, ya que recibió el premio Príncipe de Viana de la Cultura. ¿Cómo nos sienta este premio? ¿Y qué futuro también le podemos deparar a esta concesión, la máxima que concede el Gobierno? Hombre, pues yo de entrada quiero darle la enhorabuena y felicitarle a Pedro Miguel Echenique, porque me parece que es un hombre con una solidísima formación, un referente en el ámbito de la física. Tanto es así que, como bien señalabas, pues en el año 97 creo que fue, ya se le otorgó ni más ni menos que el premio Príncipe de Viana. Yo creo que Pedro Miguel Echenique, aparte de sus méritos y de la defensa, como dice la propia condecoración, la defensa de los intereses de la comunidad foral de Navarra, pues además es roncalés, con los que a mí me unen y tengo unos vínculos pues de compromiso en muchos momentos desde el punto de vista político, y me parece que es una persona pues que se lo merece. Como digo, ya se le dio en su momento el premio Príncipe de Viana, ahora se le da la medalla de oro. Pero sí que me da la sensación de que tiene un futuro, no esta medalla en sí mismo a Pedro Miguel Echenique, sino lo que es la medalla de oro, un futuro un tanto controvertido en la medida en que no es fácil encontrar todos los años para el propio Gobierno de Navarra, que es quien otorga el premio, pues por un lado un premio Príncipe de Viana y por otro una medalla de oro. Y en este sentido, pues hay que recordar que la Comunidad Foral de Navarra, nuestra masa crítica, no es muy amplia, somos 650.000, y por todo ello, pues encontrar todos los años dos personas de referencia en el ámbito internacional o mundial que se lo merezcan y que insistan en la defensa de los valores y de los intereses de la Comunidad Foral de Navarra, pues no es fácil. Por otra parte, es un premio siempre controvertido, pues porque lo otorga el Gobierno, y como dice la sentencia, pues hagas lo que hagas te equivocarás. En muchas ocasiones pues es un premio que ha suscitado polémica, que ha habido incluso rechazo en algún otro momento, pero en el caso que nos ocupa yo creo que es un premio merecido
y que por tanto yo me congratulo y le felicito personalmente. Joseba, ¿cómo ves el presente? En primer lugar, por supuesto, la felicitación a Pedro Miguel Echenique, pero también el futuro de esta medalla. José Andrés apunta, bueno, que quizá hay que ver, ¿no?, si hay suficientes personalidades o entidades merecedoras de esta medalla. Y la fórmula, es el gobierno el que decide. ¿Hay algo que revisar desde tu punto de vista? Pues yo me sumo a las felicitaciones, por supuesto, a Echenique. Es verdad que es de solvencia científica y su aportación es innegable, pero yo creo que también efectivamente tenemos que tener una mirada un poquito crítica de este tipo de cosas, porque todos los gobiernos de todos los colores usan este tipo de premios para promocionar y para a veces premiar a los suyos. Y voy a poner dos casos en concreto, y no soy yo especialmente sectario en lo sindical, pero es verdad que la medalla de oro que se le dio a UGT y Comisiones Obreras pues no parecía que fuera muy neutral en aquella época políticamente, ¿no? Y tampoco fue muy neutral darle a Urmeneta y a Ugarte, que fueron, en concreto Ugarte, una persona no solo que se enriqueció en el franquismo, sino que especialmente se enriqueció con el franquismo. Y no solo es un debate de preposiciones, sino también una crítica, ¿no? Y Urmeneta pues era un hombre muy contradictorio, tremendamente contradictorio, que luchó nada más y nada menos que a favor de la división azul de Hitler contra los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Ahí es nada, ¿no? Y a esos dos personajes les dio el gobierno de Navarra una medalla de oro. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer una revisión crítica de cómo se elige, quién lo elige y para qué lo elige. Jesús, ¿qué punto de vista tienes al respecto, tanto de la persona elegida en esta ocasión como un científico de renombre nacional e internacional, como es el caso de Pedro Miguel Echenique, un científico que, por cierto, que habla de la palabra futuro, que significa ciencia e investigación? A la hora de conceder los premios se tiene en cuenta también el pensamiento y la idea de futuro de país que tiene el propio homenajeado. ¿El contenido de lo que piensa realmente? Bueno, en el caso de Echenique es cierto que tiene una personalidad por sus ideas en cuanto a difusión, en cuanto a presencia social en su biografía, que le ha dado, además de ese carácter científico, una personalidad reconocida, y me parece, por lo tanto, un galardón totalmente merecido y que, bueno, digamos, subraya más una personalidad que ya ha sido reconocida, como habéis comentado anteriormente, incluso por el Príncipe de Asturias también. En todo caso, respecto a José Andrés, es cierto que esta comunidad es muy pequeña, muy pequeña. Y claro, buscar esos perfiles tan destacados para conseguir ese currículum, lo primero de todo, hace falta años. Yo creo que en general el criterio que debería primar, como ha sido en este caso, sería buscar personas vivas, personas que pueden servir de ejemplo. Sí, porque recordamos, por ejemplo, se le concedió a José María Jimeno Jurío a título póstumo el año pasado, ¿no? Sí, y no digo que no sea justo, pero si yo tuviese que priorizar, buscaría personas vivas. Pero como es verdad que en esa masa crítica que comentabas, pues tampoco es sencillo todos los años ver ese tipo de perfiles, indagando en el pasado, pues a lo mejor hay personalidades que no han tenido el reconocimiento y que es el momento. Pero en todo caso, pues no sé, supongo que hay un año entero para hacer ese estudio y que estos premios deberían verse más allá, porque, por ejemplo, Echenique ha tenido una participación en la política, pero eso no es óbice. O sea, creo que un premio puede ayudar a vertebrar la cohesión social de Navarra, sea quien sea el perfil ideológico y el perfil histórico, político que haya podido tener en un momento determinado, porque la política no te come los méritos profesionales ni biográficos. La política es una dedicación temporal en un momento determinado. Bueno, hay polémica y la ha habido, ¿no? Recordaba Joseba la concesión, por ejemplo, a Ugarte y Urmeneta a título póstumo. Hay quien criticó esa vertiente que apuntaba Joseba, hay quien valoró, por supuesto, se valoró el apoyo a la industrialización o reindustrialización de Navarra, y fue concedido en la época en la que Yolanda Barcina era presidenta del gobierno. También se concedió a las víctimas del terrorismo, a sindicatos. Muy variado el premio. ¿Tendría que ajustarse quizá el perfil de los premiados? ¿O todo vale en el mejor sentido de la palabra? Esta mañana, cuando he conocido cuál era el tema que nos iba a ocupar, he comprobado que en el año 74 se le dio la medalla de oro a Franco.
Por tanto... Y está retirada ya. Sí, pero en el año 74 se le otorgó. Está retirada gracias a una iniciativa en el Parlamento. Franco, quiero decir que no es fácil y como he dicho antes, pues hagas lo que hagas te equivocarás. No es verdad que todos los gobiernos tienen su sesgo ideológico y es evidente que no se da puntada sin hilo, que cada uno pues atiende desde su posición política, social y económica pues aquellos grupos que no pueden coincidir con los que no están en el gobierno, por poner un ejemplo, ¿no? Pero en el análisis que se estaba planteando es posible que sea necesaria una reflexión sobre el presente y también sobre el futuro en cuanto a cuál es el procedimiento, ¿no? Hoy que estamos en una dinámica muy participativa, ¿no? En algunos casos casi hasta asamblearia, ¿no? de someter a la consideración del conjunto de los ciudadanos dentro de ese marco de la democracia real y no tanto formal, pues unos procesos de participación. Bueno, hace 20 años pues no llegábamos a pensar que el chupinazo de Pamplona pues fuese mediante una votación popular. Bueno, pues hoy es una realidad, ¿no? Y a mí me parece que controlado y desde una visión, como digo, participativa, me parece bien. Por tanto, yo creo que en ese sentido no estaría de más es que se le diese una vuelta para ver cómo, en el marco de la democracia real, de la participación del conjunto de los ciudadanos, de todos aquellos que quieran participar, bueno, pues se le diese una reflexión y una revisión al formato para que sea una vez más también la ciudadanía la que opine sobre quién podría ser la persona idónea o el grupo social idóneo y que haya atesorado los méritos suficientes para poder tener la medalla de oro. Porque claro, aquí se dice incluso la defensa de los intereses de la Comunidad Foral de Navarra. Claro, los intereses de la Comunidad Foral de Navarra se pueden defender de muchas maneras, ¿no? Y hay distintas visiones y distintas realidades. Pedro Miguel Echenique fue consejero del Gobierno vasco, eso tampoco se puede olvidar. Pero yo creo que desde el punto de vista ya no solo científico de investigación, sino incluso desde el punto de vista social, yo creo que me parece conveniente y oportuno que él sea el beneficiario, en este caso el agraciado de la medalla de oro. Pero no estaría de más el que se insistiese en un proceso de participación para ver cuál es el compromiso que la gente tiene sobre esta materia, qué interés suscita y a partir de ahí conocer cuál es la opinión de esa parte de la sociedad que está de alguna inquieta. manera, bueno, pues la raíz, ¿no?, de este premio y sobre todo la repercusión que tiene o si pasa de soslayo el día 3 de diciembre como algo que elige el Gobierno. ¿Tendría que cambiar la fórmula? Recordamos que el Premio Príncipe de Viana de la Cultura ha tenido, bueno, pues diferentes fórmulas. ¿Aquí habría que pensar también de otra manera? Claro, porque para mí lo relevante no es de qué ideología sea el premiado, sino si genera el suficiente consenso social. Esa es la clave. Quiero decir, a mí me da igual si Ugarte o Urmeneta eran de derechas o Echenique era no sé qué, pero es verdad que Urmeneta y Ugarte no generaban el consenso social necesario y generó un debate excesivo en ese sentido. Es verdad que las víctimas del terrorismo, por ejemplo, sí que generan consenso social, es verdad, y en ese sentido yo sí que creo que son merecidos. Por lo tanto, para mí lo relevante no es de qué ideología sea el premiado, sino si el premio genera el suficiente consenso social. Y igual... una forma de lograr ese consenso social es que haya una participación ciudadana. De todas maneras, yo no sé, soy también bastante crítico y lo digo yo que he defendido toda mi vida la participación ciudadana porque a veces cuando se votan... Que cuando se toca poder... No, se voy a poner otro ejemplo. Cuando se votan los carteles de San Fermín, pues siempre hay debate, ¿no? Y el nivel de participación es muy bajito, muy bajito. No sé si participan 2.000, 3.000 personas. Por eso con condiciones. ¿Vale para esto que haya 500 personas que hayan votado? Hombre, pues no me parece que sea un número suficiente para poder tenerlo en cuenta, ¿no? Que la participación ciudadana tiene que ser pues importante en el proceso, no que voten 3 y ya está. Con una representación reconozcamos importante, que ¿no?, el de la perfil, comunidad. hablas de consenso social, pero es verdad que en materias como la ciencia o en materias como la filosofía, me estoy acordando de Daniel Innerarity, yo no sé si ofrecían consenso social, porque hay que reconocer que muchísima gente desconocía el papel como filósofo de Innerarity, o incluso me atrevo a decir que el perfil de Pedro Miguel Echenique es desconocido para todavía muchísima gente. Con lo cual, bueno, hay un colectivo como Víctimas del Terrorismo va a tener esa presencia y ese reconocimiento social y esa visibilidad, pero otros perfiles, a lo mejor eso por su dedicación más oculta o más invisible, menos popular, pues a lo mejor no serían votados en una votación. Pero bueno, tantas otras veces no podemos pensar sobre los procesos de participación, pero en todo caso dentro de esta dinámica, como he insistido o como he dicho antes ya, de la democracia real, pues no me parece mal. Con todo, a mí lo más importante no del hecho del premio ni del premiado, sino me parece que es más importante la fecha, el día 3 de diciembre. El día 3 de diciembre es el día de la Comunidad Foral de Navarra.
y me interesa mucho más desde el punto de vista político, porque es una celebración política, no lo olvidemos, Sí. el que insistamos más en ese compromiso, en esa participación de lo que es la defensa de los derechos históricos y del hecho diferencial de la Comunidad Foral de Navarra, más allá de que el premiado y que se le entrega ese día la medalla de oro sea una u otra persona, ¿no? Me parece que es más interesante, para lo menos para mí, desde el punto de vista político, el insistir en la necesidad de ahondar en nuestros derechos históricos, en nuestra capacidad de autogobierno, en nuestra capacidad de autogestionarnos, en nuestro marco normativo desde el punto de vista del convenio económico que nos garantiza una realidad institucional y económica. Me parece mucho más importante que no se desaproveche la oportunidad de insistir en ese aspecto, porque yo creo que esa es una clave del desarrollo social y político que ha tenido la Comunidad Foral de Navarra a lo largo de muchos años, por no decir de muchos siglos, ¿no? Y me da la sensación de que hay en algunos momentos una alternativa y una opción por parte de algunos partidos políticos o algunos grupos políticos que pretenden minimizar, aligerar ese aspecto tan fundamental y tan sustancial en favor de otras cosas que yo creo que serían negativas para la Comunidad Foral de Navarra. Sí, a la espera, por tanto, también de los mensajes clave, importantes y de futuro para Navarra en ese día de Navarra, ¿no? Veremos a ver si hay un compromiso en esta dirección que plantea José Andrés Burguete u otras claves que puedan aportar también quienes rigen los destinos de nuestra comunidad. Bueno, por de pronto el debate sobre el estado de la comunidad sale con esa unanimidad en defensa del convenio y me imagino que por lo menos hasta el 3 de diciembre llegaremos con ese consenso. Ya, pero cuando se pretende modificar la ley de símbolos para fomentar la posible colocación de símbolos que desde el punto de vista institucional no representan a la Comunidad Foral de Navarra, pues a mí, Jesús, me da un poquito de miedo, ¿eh? Claro. Y yo no soy nada sectario en este ámbito, pero me da un poquito de miedo de que empecemos por ese ámbito y que al final pues Navarra ya se vaya diluyendo desde el punto de vista institucional y político, no desapareciendo porque va a existir, pero bueno, que se vaya diluyendo y que el peso que ha tenido Navarra, incluso en el marco de la Constitución y en el marco también de nuestro país que es España, pues se vaya minimizando y que nuestros derechos históricos pues vayan pasando a ser otra cosa y nuestro autogobierno vaya a ser otra cosa. En fin, me preocupa un poquito esa cuestión porque es verdad que hoy no se está planteando ni se está hablando de eso, pero hay algunos comentarios y algunas disquisiciones que me da la sensación de que de lejos apuntan en esa orientación y a mí me da un poquito de pena, ¿eh? Y de miedo también, ¿eh? Sí, yo creo que sacar y agitar la bandera de Navarra tiene sentido cuando hay un fondo real y un fondo coherente en eso, ¿no? Porque agitar otra vez el miedo de que esto va a desaparecer, nadie está pensando en eso, yo no José estoy ni agitando ni nada. Sí, sacar la bandera de Navarra... sí, porque pero ese debate no lo he puesto yo encima de la mesa, ese debate lo ha puesto el gobierno, que ha dicho que va a modificar la ley de símbolos, cuidado. José, o sea, quien ha enarbolado la bandera ha sido otro. Frente a eso, José Andrés, yo creo que hace mucho más daño a la identidad navarra, por ejemplo, no ser fuertes en los recursos al Tribunal Constitucional que está estableciendo el Partido Popular a 17 leyes, claro. Y UPN y Partido Popular no están haciendo frente a eso, que son 17 leyes, la mayoría sociales, que afectan a la calidad de vida de los navarros, y es mucho más interesante defender la navarridad habiendo protegido Caja Navarra. Así sí que se hubiera defendido la identidad de Navarra. Que aprobó el Parlamento y que hoy están recurridas, tú sabes, Joseba, que algunas incluso me atrevería a decir que se hicieron con una clara vocación política de victimismo, porque se hicieron con informes radicalmente contrarios de los servicios jurídicos, pero algunos sí, radicalmente contrarios por parte de los servicios jurídicos del Parlamento, y me da la sensación de que se aprobaron solamente para poder decir en una tertulia, gente como tú, ahora mismo, que ha habido 17 recursos en el Tribunal Constitucional. Algunos de ellos se hicieron por eso. Bueno, qué grado de importancia concedes a nuestra tertulia, por otra parte, José Andrés. Si es faltaría el asesoramiento jurídico para esos recursos, como para que al menos Joseba tuviera la oportunidad de plantearlo. Casi nada. Gracias, José Andrés. Bueno, por cierto, y valga un poco esta broma, pero va en serio, por supuesto. Pronto veremos a ver qué le va a pasar a Navarra con el nuevo gobierno, segundo mandato de Mariano Rajoy. Hoy la portavoz del gobierno, María Solana, hacía referencia precisamente a esa llamada entre Uxue Barkos, presidenta del gobierno, y Mariano Rajoy. Se espera que las relaciones entre el Estado y la comunidad fluyan. Escuchamos a la portavoz del Ejecutivo. Lo ha solicitado la presidenta esta mañana y, como digo, será a lo largo del día, de cara al mediodía, cuando tengamos ocasión de tener un primer contacto telefónico y a partir de ahí, pues bueno, arrancar esa relación con quien ya es de facto presidente en el Estado y una relación que entendemos, bueno, fluya.
Bueno, pues la fluidez en este caso es lo que pretende el Gobierno de Navarra. Cuestiones controvertidas que nos pueden diferenciar. Ahí tenemos el convenio económico, la relación Navarra-Estado en el término económico y financiero. ¿Y qué más nos preocupa de este nuevo mandato de Rajoy? Bueno, pues con un panorama también de oposición muy complicada, con un Partido Socialista dividido, con un Podemos al que no se le reconoce como oposición desde el Partido Popular. ¿Cómo lo ves, Jesús, para Navarra, para con Navarra y en el resto del país? Bueno, yo creo que se termina una etapa favorablemente porque ese bloqueo, más allá de visiones, cada uno que puede tener desde el Partido Socialista, desde el Partido Popular, pero bueno, digamos, se ha roto esa dinámica y comienza una nueva etapa con Mariano Rajoy como presidente, con una legislatura que se aventura corta, pero que ya veremos, porque por esa suma de debilidades que tiene todo el mundo puede terminar, no sé si en 4 años, pero sí en 3, y por lo tanto Mariano Rajoy es el interlocutor que tiene que tener Navarra como presidente del gobierno de cara, en primer lugar, a negociar ese desfase económico que denuncia el Gobierno de Navarra, que no es menor y que bueno, puede incidir mucho en la economía. Y claro, digo favorablemente porque con un gobierno en funciones ese impasse mantenía el bloqueo, ¿no? Y creo que para Navarra empieza otra etapa. Para Navarra y para España, ¿no, Joseba? Sí, hombre, en el caso de Rajoy, desgraciadamente diría yo, ¿no? Yo creo que, insistiendo en la idea anterior, yo creo que no tiene sentido reivindicar la patria navarra si no reivindicamos a la gente que la habita. La gente que la habita es lo que nos tiene que importar, ¿no? Y en esto del autogobierno tenemos que mirar a la gente que la habita. No es verdad que en las leyes recurridas habría una sobreactuación victimista en los grupos de izquierda, ni es verdad que eran unas leyes administrativas. Mirad, voy a poner 4 ejemplos. Una era la ley que evitaba los desahucios en Navarra. Otra era la ley que facilitaba el acceso a la sanidad pública a las personas inmigrantes. Otra era la ley de reconocimiento a las víctimas de la violencia policial. Por lo tanto, defender el autogobierno, defender los fueros, defender nuestra capacidad singular como navarros y navarras es también hacer frente a esos recursos. Y como he dicho antes, es también no dilapidar un recurso y un instrumento para las familias y para los navarros y navarras como fue Caja Navarra, ¿no? Ahí es donde yo creo que se defiende mejor a la patria navarra, ¿no? Defendiendo a las gentes que la habitamos. Bueno, defender algunas cuestiones navarras, pero también el presidente Rajoy hará alguna reclamación a la presidenta Uxue Barkos. ¿En qué términos intuyes, José Andrés? Bueno, yo, como bien se ha puesto de manifiesto, yo creo que estamos ya ante un nuevo ciclo totalmente distinto al anterior. Abajo la mayoría absoluta y arriba el pactismo y la negociación. Y por esa razón yo creo que de entrada creo que es muy importante las personas que Rajoy va a colocar al frente del gobierno. Yo creo que ha tenido en el gobierno verdaderas rémoras que más que poner han quitado, que más que resolver han generado problemas, y por tanto yo creo que desde ese punto de vista va a ser muy importante el que haya unas personas con un talante distinto y con una manera de hacer las cosas diferentes. Y en este caso yo creo que Navarra tiene retos. El más inminente, que sin ninguna duda pues tiene una gran trascendencia, es la renegociación del convenio económico. Y en ese sentido yo creo que este es un debate técnico de técnicos, además, y que luego es verdad que en un momento ya de la negociación, cuando está todo ya bastante cocido, entra la parte política para rematar. Y en ese sentido yo creo que tiene que haber una relación muy fluida entre los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda en este caso, y los técnicos de la propia Hacienda Navarra, pues para ir desbrozando, ir aclarando, pero dejando al lado aquellas connotaciones políticas, porque todo el mundo tiene su corazoncito, ¿verdad? Pero como estamos en otra cuestión, que es el resolver una serie de cuestiones referidas a la aportación que Navarra hace a las cargas generales del Estado, pues yo creo que este es un debate de técnicos, y luego ya, en el último momento, tiene que entrar la parte política. Y es verdad que más allá del marco institucional, lo importante son las personas. Pero las personas en Navarra y en cualquier otro sitio tienen un marco en el que se mueven. Y ese marco normativo es el que les permite, con una gestión adecuada, vivir un poquito mejor, un poquito peor. Y en Navarra yo creo que ha habido gobiernos para las personas. Pero además ha habido un gobierno para las personas en un marco institucional, el de la navarridad, el de la identidad navarra, el del autogobierno de Navarra, sin enarbolar ninguna bandera concreta, sino la defensa de lo nuestro. Y en ese sentido hemos mejorado, hemos evolucionado,
hemos mejorado sin ninguna duda nuestra calidad de vida, porque hemos tenido, yo creo que por un lado, una buena gestión y por otro lado hemos tenido un marco normativo que nos ha permitido ser capaces de gestionarnos nosotros mismos con respeto y con coherencia también con respecto al Estado y a partir de ahí ser capaces de vivir mejor. Por tanto, una política, claro que sí, para las personas y algunos recursos, yo no te voy a ocultar, algunos recursos yo no los he entendido y entiendo que hay un ámbito que es el de la Junta de Cooperación donde se tienen que resolver las diferencias entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra antes de ir a un recurso ante el Constitucional. Y es verdad que ha habido recursos que yo no he entendido del Gobierno de Madrid, te lo digo con toda franqueza, pero no es menos cierto, Joseba, que ha habido leyes aprobadas por el Parlamento que no tenían el marchamo legal y que los grupos parlamentarios insistieron con razón o sin ella, y me da la sensación de que en este caso sin ella, sin razón, para ir al Parlamento a aprobarla definitivamente y luego decir que el Gobierno de Madrid tiene recurridas 17 leyes. Eso, Joseba, yo creo que es indiscutible. Sí, una cosa, Matiz. Tú además eras parlamentario, yo también en esa legislatura. Se aprobó la Ley Integral de Transexualidad, que era una ley pionera en Europa y en toda España, que hoy ha permitido que docenas de navarros y navarras que quieren hacer el cambio de género lo hayan podido hacer. Esa ley se aprobó también con un informe jurídico contrario del Parlamento de Navarra, pero no ha sido recurrido, no fue recurrido. Por lo tanto, el recurso tiene que ver también no solo con la calidad técnica de la ley, sino con la voluntad política, porque no olvidemos que Alba, en sus funciones delegada del Gobierno, no solo se niega a comparecer ante el Parlamento de Navarra, sino que además anuncia por adelantado recursos a leyes que todavía casi ni siquiera han sido aprobadas. Por lo tanto, el del recurso del Tribunal Constitucional está siendo usado por el Partido Popular como herramienta política de oposición. Hablaba, José Andrés, de política para las personas. Se está haciendo política para las personas, Jesús. Hasta ahora, bueno, estamos en plena crisis todavía, o no hemos salido del todo ahí. Elementos, indicadores que nos llevan a una mayor esperanza, pero también sombras en el horizonte que hablan de recortes inminentes, que hablan de una situación económica global que, bueno, pues genera también temor. Y desde luego no sé cuál va a ser el peso específico del Partido Socialista, no sé cuál va a ser el peso específico de Unidos Podemos en este nuevo tablero, pero está claro que debería el Partido Popular en ese contexto más pactista acercarse a posiciones por lo menos un poco más permeables al sufrimiento que se ha generado en todos estos años. Con todo, yo creo que los grandes problemas que tiene nuestro país no están referidos a la Comunidad Foral de Navarra. Lo nuestro, hombre, para nosotros es de lo más importante porque nos afecta a nosotros y nos toca en nuestra fibra incluso, pero creo que en este caso el Gobierno de España tiene grandísimos problemas que resolver de corte interno y de corte externo. Y algunos, pongo uno, el Pacto de Toledo y la viabilidad de las pensiones. Vamos, si no hay garantía de que se pueden mantener con lo que se está pagando ahora las pensiones, pues no queda otra, que es poner dinero de los presupuestos generales del Estado para poder ir sufragando los compromisos de pensiones que estamos asumiendo. Y eso supone que habrá menos dinero para otras cosas. Eso es indiscutible. Si la presión fiscal no se quiere subir, porque todos entendemos que ya estamos a unos límites pues más o menos aceptables, y tenemos que seguir manteniendo la viabilidad del sistema de pensiones, pues habrá que detraer de lo que pagamos de impuestos para que se pueda sufragar ese apartado. Pero con respecto a las leyes, Joseba, y con esto acabo, Amaya, un segundo, tú entenderás, porque es verdad lo que acabas de decir, que es más fácil que el Estado se plantee ir a un recurso al Tribunal Constitucional cuando hay informes negativos de los servicios jurídicos del propio Parlamento, o sea, hechos casi de parte de nuestra casa, que cuando no los hay. Es verdad que la ley de transexualidad tenía un informe negativo, pero no es menos cierto que así ha sido la única que con un informe negativo no se ha recurrido. El resto tenían varias, no pondré los nombres, varias informes negativos y se han recurrido. Por tanto, yo creo que en ese sentido hay que actuar desde la responsabilidad. Claro. Bueno, atención, por tanto, ¿no? Bueno, pues sabemos ese nivel de litigiosidad. Litigiosidad, efectivamente, entre Navarra y el Estado, esos bueno, pues contenciosos que todavía permanecen en esa relación Navarra-Estado, y veremos a ver a partir de ahora, ¿no?, cuáles son los movimientos de Mariano Rajoy para con nuestra comunidad, aunque sus grandes retos desde luego pasan por cuestiones de gran calado y bueno, y a nosotros, claro, para nosotros nuestras cuestiones son de calado, obviamente, y por eso las miramos hoy con detalle. Jesús Barcos, muchísimas gracias. Joseba Ciolaza, José Andrés Burguete, gracias a los tres. Buenas tardes. Gracias a ustedes también por seguir ahí. Vamos a hacer una breve pausa y luego les contamos otras historias.